Al principio, antes de la creación de nuestro mundo, solo había caos y oscuridad, un abismo sin forma ni propósito. Entonces habló una fuerza poderosa llamada Dios, y con su palabra, produjo luz y forma, estableciendo el cielo y la tierra, y todas las innumerables criaturas que los habitan. Entre la hueste celestial existían seres poderosos, los vigilantes del hombre y los arquitectos de la sabiduría divina. Eran conocidos como los ángeles caídos, guardianes de los secretos revelados en el libro prohibido de Enoc. La fascinante narración del libro de Enoc revela un mundo oculto de misterios antiguos, discutiendo el concepto de ángeles caídos, y su interacción con las hijas de los hombres. Es una narrativa rica en simbolismo, visiones cosmológicas y revelaciones divinas que desafía la interpretación ortodoxa del reino espiritual y los orígenes de la humanidad. Como sostiene el texto sagrado, los ángeles caídos transgredieron las leyes del cielo, descendiendo al reino mortal para corromper y manipular a la humanidad. Sus nefastos actos llevaron al nacimiento de híbridos gigantes, criaturas conocidas como Nephilim, que asolaron el mundo con su fuerza antinatural y su apetito insaciable. Estos acontecimientos provocaron la ira de lo divino, llevando a Dios a enviar a los ángeles Miguel, Rafael, Gabriel y Fanuel para castigar y encarcelar a los caídos en las profundidades infernales. Sin embargo, las enseñanzas y profecías de los caídos no se perdieron, salvaguardadas por Enoc, un justo hombre de Dios y homónimo de esta extraordinaria crónica. Este conocimiento aprisionado, contenido en el libro de Enoc del mismo nombre, presenta revelaciones excepcionales sobre el orden divino, los ángeles caídos, los gigantes y el juicio final, que impulsa nuestra búsqueda perenne para desentrañar los misterios del universo y nuestro lugar dentro de él. El libro prohibido de Enoc ha provocado innumerables debates y ha cautivado a teólogos, eruditos y mentes curiosas de todo el mundo. Algunos interpretan su contenido como una mera alegoría, un tapiz metafórico tejido para enfatizar las verdades espirituales, y comprender la naturaleza del bien y del mal. Otros, sin embargo, lo leen como un comentario histórico válido, un testamento que expone la corrupción de los ángeles caídos, la génesis de los Nefilim, su extinción durante el diluvio y el resurgimiento de espíritus malévolos después del diluvio. Pero en cualquier lugar, el libro de Enoc sirve como ventana a un pasado reverberante, un pasado lleno del choque cósmico entre los reinos divinos de arriba y el mundo terrestre de abajo, un pasado que revela las consecuencias de la corrupción, y el triunfo final de justicia y rectitud. El tema general del libro continúa ofreciendo un festín intelectual a las mentes curiosas mientras narra el viaje de Enoc al reino celestial, proporcionando una descripción detallada de las jerarquías cósmicas, los palacios celestiales, la corte real de Dios y los misteriosos mecanismos de la naturaleza. Pero quizás el aspecto más intrigante del país de las maravillas celestiales narrado sea el concepto de tiempo. Según Enoc, el tiempo se dividió en 12 partes, cada una representada por un portal a través del cual el Sol y la Luna hacían su viaje celeste. Además, Enoc presenta e identifica entidades astrológicas cruciales, proporcionando sus nombres, funciones y naturaleza divina. Pinta retratos celestes del Sol y la Luna, refiriéndose a ellos como grandes luminarias, las verdaderas medidas del tiempo que ejecutan sus tareas con movimientos y patrones precisos. Además, el vidente aclara el propósito y la trayectoria de las estrellas, enmarcándolas como agentes del gobierno divino, y como testigos celestiales de los hechos terrestres. Las estrellas en los cielos, según Enoc, sirven como escribas santificados y documentan las acciones de los mortales en tablillas celestiales. A medida que se desarrolla la narrativa, la brújula celestial se desplaza hacia los habitantes angelicales de estos palacios celestiales, sus formas majestuosas, su jerarquía divina y sus respectivos roles en el mantenimiento del equilibrio cósmico y el progreso espiritual de la humanidad. La historia profundiza en el reino de los caídos, examinando su inquietante organización, sus filas caídas, su horrenda transformación en cuerpos corporales y su infame unión con mujeres mortales, un acto considerado como el progenitor de los gigantes. Pero como ocurre con cualquier sistema entrelazado, también existe un mecanismo de purificación y restauración incrustado dentro de las entidades cósmicas. Enoc revela las acciones de ángeles rigurosos como Azazel, quien elige reparar los estragos de sus fechorías, y guiar a los mortales hacia la iluminación espiritual. Sin embargo, las páginas que se desarrollan del libro no solo exploran los secretos de lo divino sino que también contienen presagios relevantes para esa época y, trascendiendo las barreras de la historia, resuenan profundas implicaciones para nuestra era contemporánea. Al proporcionar información genealógica crítica sobre los caídos, los Nefilim y los reyes de antaño, Enoc establece un marco temporal invariable que ilumina la dinámica espiritual cambiante y, en consecuencia, imparte sabiduría eterna relacionada con el presente y el futuro. Hay que pisar con reverencia y discernimiento el conocimiento sagrado conferido en las páginas del libro. Su sabiduría no debe ser simplemente comprendida sino imbuida, porque sigue siendo un potente elixir que fomenta el rendimiento de la armonía divina a través del conocimiento y la transformación personal. El conocimiento del cosmos divino, los seres celestiales, los Nefilim y el juicio apocalíptico se otorga a la humanidad con la esperanza de despertar a los espíritus dormidos, fomentar la iluminación espiritual y encender la búsqueda de la gnosis divina. Como el viaje y las revelaciones de Enoc significan la interacción eterna entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal, lo celestial y lo terrestre, su relato en el libro de Enoc
Enoc sigue siendo un testimonio de la eterna búsqueda espiritual de la trascendencia y la armonía. Estas revelaciones surgieron como sabiduría indispensable para las grandes tradiciones religiosas, escalando alturas de profundidad cósmica y tocando a los habitantes de laberintos culturales difundidos geográfica e históricamente en múltiples dimensiones. Heredero de una riqueza de sabiduría antigua, el libro de Enoc continúa inspirando la búsqueda perenne de la verdad, la comprensión de los misterios divinos, y la reconciliación entre lo visible y lo invisible, lo temporal y lo eterno. Los contornos de esta saga cósmica, con sus ángeles, gigantes y el juicio, delinean un modelo del viaje espiritual, trazando el camino evolutivo del alma humana hacia la perfección, hacia el logro de la armonía y la unidad divinas. Mirando hacia el espejo divino proporcionado por el maravilloso viaje de Enoc, nos enfrentamos a nosotros mismos, a la dualidad interior, a los tirones hacia la luz y la oscuridad, y a la búsqueda constante de trascenderlos, y unificarlos dentro de la síntesis divina de nuestro ser. Desde una perspectiva más amplia, las revelaciones de Enoc nos instan a percibir el mundo más allá de sus límites físicos, incitándonos a explorar las dimensiones espirituales que se entrelazan con nuestra realidad mundana. En esencia, el libro de Enoc es un testimonio de nuestra búsqueda eterna de la trascendencia, de comprender la armonía entre el mundo visible y los reinos invisibles, entre la existencia temporal y la regla eterna del orden divino. En un mundo plagado de luchas, las historias del libro brindan consejos invaluables para la elevación espiritual individual, fomentando la búsqueda de la rectitud y la atención plena, fomentando un renacimiento espiritual en medio de las influencias manipuladoras de la negatividad y la corrupción. Como última piedra sin remover en nuestra búsqueda del conocimiento divino y la iluminación espiritual, el libro de Enoc sigue siendo un artefacto invaluable para comprender nuestro pasado cósmico, interpretar nuestro presente espiritual y prever nuestro futuro espiritual destinado. Los armónicos celestiales, los presagios sagrados, la vigilancia angelical, la medida del tiempo celestial y las cartas cósmicas, tejen un tapiz entremezclado de las dimensiones menor y mayor de la sabiduría mística rodean este libro, ofreciendo a la humanidad una mano para sostener en su estancia hacia la espiritualidad. Iluminación. Desde los gigantes del cazador hasta los ángeles de la iluminación, desde los hijos de los hombres hasta las hijas de las estrellas, que este libro prohibido revele el gran lienzo del plan divino donde cada golpe tiene significado, y cada cuento es una lección que vale la pena aprender, y una sabiduría que vale la pena soportar. A medida que se desarrollan las páginas de esta crónica, sirven como trampolines para navegar por los ríos del tiempo y el espacio, llevando a la humanidad hacia la gnosis divina, la ascensión espiritual y la unión trascendente del alma humana mundana con la fuente divina de toda existencia. Combinando la armonía celestial con el tumulto terrestre, la justicia divina con los duelos mortales, el libro de Enoc es la sinfonía de nuestro ballet espiritual con los guionistas cósmicos. Con esta gran representación de la existencia, tropezará o se levantará la humanidad en su danza divina con la creación. Los cuentos de los ángeles caídos, los Nefilim y el juicio final, resumidos en las ataduras eternas del libro de Enoc, continúan atrayéndonos por el camino hacia la iluminación espiritual, hacia una coexistencia armoniosa dentro de la danza divina de la vida.